Todo el mundo necesita a Cristo. Vamos a justificar esa premisa. Quiero irme al capítulo 1 de Juan. Este sí, no sé si estoy tapando, yo creo que sí estoy tapando la pantalla, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y vamos a ver cómo Juan, el apóstol, es uno de los 12, el discípulo amado de Jesús, hace introducción a quién era Jesús. Veamos qué dice Juan de Jesús. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Vamos a detenernos un poquito en este juego de palabras. Lo primero que tenemos que ver es quién era la persona que estaba con Dios desde el principio. Porque aquí no me están diciendo quién era. Aquí me están diciendo que la palabra estaba con Dios. Que en el principio, antes de la creación del mundo, es decir, antes de que la tierra existiese, antes de que existiese los árboles, los animales e inclusive el hombre, ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Diga conmigo, era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Repita esa frase, estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Mira esta frase, todo se hizo por aquel que es la palabra. ¿Esto qué me quiere decir? Que es una persona. Me está hablando de una persona. Una persona a la cual en este momento le están diciendo que es la palabra. En este momento me están diciendo que estaba antes de la creación, que estaba con Dios y que era Dios. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él nada se habría hecho. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Mira la introducción tan linda, metafórica, que hace Juan el discípulo de Jesús. Le dice, Él es la palabra. ¿Qué es lo que usted viene a hacer a una iglesia? Usted viene a buscar la palabra. Usted viene por una palabra. Desde el momento en que usted viene a este lugar, empiezan a orar, usted está escuchando una palabra en oración. Empieza la alabanza. En esta iglesia la alabanza tiene una palabra, tiene una letra, tiene un mensaje. La pastora en medio de cada mensaje los domingos va soltando palabra. Los muchachos en medio de los servicios del jueves van soltando una palabra. Esa palabra es Jesús. Esa palabra es el que creó todo. Esa palabra existía desde antes de la creación del mundo. Esa palabra, ese Jesús, vivía con Dios, estaba con Dios y era Dios. Diga conmigo, la palabra es Dios. Entonces, cuando usted viene a la iglesia por una palabra y sueltan una palabra, ¿usted a quién está recibiendo realmente? A Jesús. Usted está recibiendo a Jesús. Entonces, ¿cómo tener a Jesús si no tengo una palabra? ¿Cómo decir que tengo una relación con Jesús si no tengo una palabra? No me han lanzado una palabra, no he escuchado una palabra. Qué importante es venir y escuchar una palabra, porque usted fue a encontrarse con Jesús, con el que existía desde antes de la fundación del mundo. Para la gente que no entiende estos misterios, dirían, ¿cuál es la diferencia entre ir el jueves y el domingo o ir los 2 días, o ir cada 15 días, o venir una vez al mes, o inclusive una vez al año? Aquí en esta iglesia tenemos personas que se congregan 1 o 2 veces al año. Siempre los vemos en 2 o 3 veces en el año. La pregunta es, ellos tal vez no han entendido qué vienen a hacer aquí cuando vienen a escuchar. No vienen a escuchar al pastor, no vienen a escuchar a los que cantan, no vienen a escuchar a la pastora, vienen a escuchar la palabra. Y si escuchan la palabra, están escuchando a Jesús, lo que Jesús les quiere decir. Él es la palabra, amén.
En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Entonces, la luz de los seres humanos es la palabra del Señor. Nosotros podemos estar con la luz o sin la luz. Depende de la palabra que tengamos en ese día. Todos necesitamos una palabra. Entonces, la invitación hoy es a que entiendas quién es Jesús. No a que vengas el domingo, a que entiendas quién es Jesús. Porque si entiendes quién es Jesús, sabrás qué vas a venir a hacer el domingo. Sabrás qué vas a venir a hacer el jueves próximo, amén. Sabrás por qué llegar temprano a la alabanza. Porque estoy repitiendo una palabra y esa palabra es la que me da luz, la que me da vida. Esa palabra es Jesús. Amén. Tú y yo necesitamos de Cristo. Diga conmigo, todo el mundo necesita a Cristo. Y como yo necesito a Cristo, necesito escuchar la palabra y repetir la palabra. Una palabra que puede ser cantada, cuando repetimos la letra de una canción. Una palabra que puede ser escrita porque la lees, la entiendes, la atesoras, como dice la palabra. Dice, meditad en la palabra del Señor de día y de noche. Dice meditad, no dice léala, dice medítala. De día y de noche. Sin apartarte ni a izquierda ni a derecha. Entonces tendrás éxito en todo lo que emprendas. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces la palabra del Señor me dice que si yo no me aparto de esa instrucción, si yo medito en la palabra del Señor, voy a tener éxito en lo que emprenda. Yo no puedo tener éxito en lo que no emprenda. Le hablo a aquellas personas que dicen, pastor, pero es que yo no tengo éxito. ¿Qué has emprendido? ¿Qué estás emprendiendo en tu hogar? ¿Qué estás emprendiendo en tu vida? Aló. Diga conmigo, tendré éxito en lo que emprenda. Todos los días es un buen momento para emprender, pero si estás con la palabra hará que ese emprendimiento tenga éxito. Amén. La palabra hará que esa familia tenga éxito. La palabra hará que ese dictamen médico salga exitoso. Amén. Continuemos. Vamos al capítulo 3, porque el 2 lo dimos en la ofrenda. Vamos al capítulo 3 a entender otro principio espiritual, porque son principios espirituales. Una persona que no escuche palabra no puede tener a Jesús en el corazón. Por eso la misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11. Diga conmigo, viene por oír la palabra de Dios. Dice el capítulo 3 de Juan, respondió Jesús, te digo la verdad. Él está hablando a un doctor de la ley. Le está hablando a un erudito, a un tal Nicodemo, tal vez los ha escuchado. Nicodemo hacía parte del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era como el consejo o más bien como el Senado de la República. Era un lugar donde estaban aquellas personas que habían sido escogidas porque se sabían la ley de Dios, porque se sabían de memoria, instruían a otros en la ley de Dios. Pero había llegado una invasión, la invasión romana. Roma había tomado el poder de Israel y había visto en estas personas la posibilidad de manejar al resto del pueblo. Entonces vinieron y les dieron cargos públicos. Es decir, ahora ellos eran, además de los sacerdotes, además de los eruditos de la ley de Dios, ahora fueron nombrados, esa reunión, eso que hacían ellos, esa asamblea, ahora se llamaba Sanedrín, y debatían temas políticos para mantener la paz en el país, para evitar la sublevación del pueblo en contra de los intereses de Roma. Entonces, esta gente que, por eso Jesús le decía hipócritas, por eso Jesús hablaba de ellos como hipócritas, como sepulcros blanqueados, les decía la verdad en la cara, porque esta gente realmente no estaba detrás de Dios, sino del dinero. Diga conmigo, del dinero. Diga conmigo, no estaba detrás de Dios.
A ellos lo que les interesaba era que su posición les permitía mantener una enseñanza que hacía que la gente no se fuera en contra de Roma. Para eso les pasaba a Roma dinero a ellos, producto de los impuestos. Entonces, había un hombre llamado Nicodemo, que era uno de ellos, pero que había escuchado la palabra, había escuchado a Jesús. Y como había escuchado a Jesús, esa palabra lo había transformado por dentro. Entonces dice la Biblia en el capítulo 3 que él vino de noche. Había que mantener ¿cómo se llama eso? La imagen. Vino de noche para que nadie lo viera. Hablar con Jesús. Y le dice a Jesús, y empieza a tener un diálogo con Jesús. Le dice, es que nadie puede hacer los milagros que tú haces si no es por el poder de Dios. Yo he estudiado la palabra y es verdad que en ti hay un poder sobrenatural de Dios. Entonces Jesús le dice a él, te digo la verdad. ¿Qué le va a decir? La verdad. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. A lo cual respondió el señor Nicodemo, tal vez una persona de edad, y le dijo, ¿cómo podré yo, siendo viejo, meterme nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, mira, si te estoy hablando cosas terrenales y no las entiendes, ahora imagínate donde te hablara cosas espirituales. Esta gente tenía un conocimiento de la Biblia. Y hay muchas personas que uno se encuentra que tienen un conocimiento bárbaro de la Biblia. Hay gente que sabe Biblia. Hay gente que habla de la Biblia. Pero cuando tú que tienes una relación con Dios empiezas a escuchar lo que dice esa gente, en el corazón algo rechazas. Algo te molesta de lo que están diciendo. Estás sintiendo que por ahí no es, que eso no es de Dios. Y sabes, este hombre no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Es que para seguir a Jesús hay que encontrar a Jesús de una manera espiritual. Él lo tenía de una manera física. Él estaba sorprendido por la manera como hablaba. Él estaba sorprendido por los milagros que hacía. Pero quería buscar a ese Jesús de una manera física. Por eso fue a buscarlo de noche. A Jesús no se encuentra de manera física. Jesús le contestó, es necesario nacer del agua y del espíritu. Es necesario que sea algo espiritual. Y cuando se habla del agua se refiere al Espíritu Santo. Recuerda la frase que Jesús dice, que todo aquel que tenga sed, venga y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una coma y dice, no se refería a él, o no estaba hablando de él, sino se refería del Espíritu Santo que todavía no había venido y había de venir. Entonces cuando se habla del agua, se está hablando del Espíritu Santo. Una relación con el Espíritu de Dios que no se ve. A Jesús lo veían. A Jesús lo veían. ¿Cuánta gente no quiere ver a Dios? Es que yo quiero verlo. Si yo creo, creo. Alguien por ahí en la Biblia dijo eso. Ver para creer. Y le tuvo que decir Jesús cuando resucitó. Ven Judas, ven Tomás. ¿Sí? Mete aquí tu mano, mételo aquí en el costado, a ver si no soy yo el que resucité. A ver si es alguien diferente. Porque hay gente que quiere ver. Pero nosotros tenemos que entender que el Jesús, que es la palabra, que existió desde antes de la fundación del mundo, se busca de una manera espiritual. Ahí viene el segundo principio. No puedes buscar a alguien espiritual de una manera terrenal. No puedes buscar a alguien espiritual de una manera con los sentidos de la vista, del oído, del tacto. No, tienes que usar lo espiritual. Y dice que tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer del espíritu. Algo sucede cuando Jesús entra en nuestro corazón. Algo sucede cuando le decimos al Señor, perdona nuestros pecados. Te entregamos nuestra vida. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos que tú perdones nuestros pecados. Algo sucede espiritualmente que no sabemos cómo, pero en ese momento nacimos de nuevo. Tal vez tú has nacido de nuevo y estás viviendo las luchas de nacer de nuevo. Esas luchas que es de permanecer en la palabra del Señor. Amén. Entonces necesitas de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es espiritual. Y dentro de ti hay un ser espiritual.
Por eso tú eres tripartito. Alma, cuerpo, espíritu. Alma, si yo te pregunto a ti, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto es 2 por 2? ¿Dónde vives? Y entonces tú me respondes 2 por 2 es 4. Yo me llamo Germán Galindo. Yo vivo en la carrera tal con tal. Tú estás usando tu alma para poder comunicarte. El alma es la que va a ser salva. El alma es donde están tus emociones. El alma es donde está lo que tú eres, tu yo, tu personalidad. ¿Sí? Ahí está tu alma. Esa es la que va a tener vida eterna. Esa es la que un día va a morir y va a resucitar. Porque el cuerpo dice que al polvo eres y el polvo te convertirás. El cuerpo se deshace. En la eternidad Dios nos dará otro cuerpo. Y el espíritu pues es Dios. El espíritu dice que cuando morimos vuelve a Dios. Y el alma queda esperando. Entonces, como somos espirituales, teníamos un espíritu. Necesitamos de ese espíritu para poder tener esa vida eterna. Alguien dice, yo necesito ese espíritu. Amén. Todos necesitamos a Cristo. Pero al Cristo espíritu. No al Cristo de carne y hueso. Mira que el cambio verdadero de los discípulos llegó cuando Jesús resucitó. No cuando Jesús estaba vivo. El que lo negó, que era Pedro, cuando Jesús resucitó, predicó y se convirtió en las personas. Amén. Vámonos al capítulo siguiente, al capítulo 4. En el capítulo 4 Jesús dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En el capítulo siguiente, Juan viene y toma otra vez la idea acerca de lo espiritual. Y escucha una palabra que dijo Jesús y la copia. Él dijo, Dios es espíritu. No es que yo me lo quiera inventar, es que la Biblia dice claro, Dios es ¿qué? Y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, es decir, algo espiritual. No es algo terrenal. A Dios no se entiende con la lógica. Nadie puede, mira, ¿a ti no te ha pasado que tú tratas de convencer a alguien de las cosas de Dios y ese alguien, por más que tú, imagínate, tú te paras de cabeza, echas fuego, y la gente no? ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuevo es algo espiritual, algo que sucede para el que cree, no para el que razona. Si tú razonas, no logras ver lo espiritual. Entonces Jesús me está diciendo Dios. ¿Y quién es Dios? Dice que Él era el verbo, o Él era la palabra más bien, y la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces Él está hablando que Dios es espíritu, y Jesús era Dios, entonces Dios y Jesús era espíritu. Diga conmigo, espíritu. Y para un Dios espíritu es necesario adorarlo, pero deben adorarlo en espíritu. Diga conmigo, en espíritu. Es decir, yo no puedo adorarlo con la razón. Si usted trata de meterle lógica a su enfermedad, no va a pasar nada. Si usted trata de meterle lógica a sus ingresos, no va a pasar nada. Si usted trata de meterle lógica a su relación, no pasa nada. Si usted le mete fe, algo pasa. Amén. Deja de razonar para las cosas de Dios. Yo no te estoy diciendo, como mucha gente en las iglesias, que deja de razonar. No, mira, si usted le están pagando, usted tiene que razonar y contar, y eso es razonar. Espérate, me faltan 10,000 pesos. ¿Aló? Pero para las cosas espirituales, por favor, no razones. Para las cosas espirituales, cree, porque Dios es espíritu. Y todos necesitamos a Cristo, pero Cristo es espíritu. Por eso es que hay tanta gente que dice, no, yo no necesito de Cristo. ¿Cómo van a necesitar de alguien que no lo ven? No saben quién es. Creen que es un invento. Creen que es la necesidad del pobre. ¿Sabe que así cataloga mucha gente a Cristo, a Jesús? Una necesidad para el pobre, para el ignorante. Es decir, somos pobres e ignorantes porque creemos en Cristo. La misma Biblia dice, la misma palabra de Dios dice que Él nos da sabiduría para avergonzar a los entendidos y a los sabios. Nosotros los ignorantes, para ellos. Nosotros los de bajos recursos, para ellos. Dios nos va a dar la sabiduría para que ellos se vean en ridículo ante nuestros pensamientos. Amén.
Juan capítulo 4 y 24, que fue el que leímos, Dios es espíritu. Jesús se lo dice a una mujer samaritana, una mujer que es una mujer que iba a recoger agua a una hora no habitual, a la hora del mediodía. Si usted tuviera que cargar un balde, si usted tuviera que ir más o menos unas 10, 15, 20 cuadras, depende de donde viva, a buscar agua en un cántaro, la pregunta sería si el clima es como el de nosotros, porque el clima de Israel es igualmente caliente al de nosotros. La pregunta sería, ¿a qué horas irías tú? Levánteme la mano el que iría temprano. O levánteme la mano el que iría tarde. Ahora, levánteme la mano el que iría al mediodía. Dice que esta mujer estaba al mediodía. ¿Había alguna razón por la cual iba al mediodía? Sí. Es que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y en medio del diálogo, él le dice, mujer, dame agua. Ella le contesta, es que usted es judío y los judíos y los samaritanos no podemos hablar. Es más, no nos llevamos bien. No sé qué hace usted hablándome a mí. Si las reglas las pusieron ustedes los judíos de no hablarlos a nosotros. Jesús le contesta, mujer, si usted supiera quién le está hablando, diga conmigo, ¿usted sabe quién soy yo? Jesús le dice a esta mujer, ¿usted sabe quién soy yo? Y ella le dice, pues un profeta, debe ser, algún maestro. Si usted supiera quién soy yo, me pediría agua. La mujer se ríe y le dice, agua, ni siquiera tienes balde, por eso me está pidiendo agua a mí. ¿Sí? Para sacar agua del pozo, Señor, se necesita un balde. Si usted supiera quién soy yo, le dijo Jesús, me pediría agua viva, agua que usted la bebe y nunca le vuelve a dar sed jamás. Ella dijo, yo quiero eso. Eso que usted ofrece, yo lo quiero. Pero ella quería algo físico. Diga conmigo, algo físico. No tener que ir al pozo al mediodía. Jesús le dice, mujer, llámame a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Claro, no tienes marido, porque ninguno de los 6 que has tenido son tu marido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces, ya ahí ves la razón por la cual no iba en la mañana. ¿Sí? Porque si no, las otras mujeres le iban a decir, la roba marido. Las otras mujeres le iban a decir, ¿sí? Esa fue la que te quitó a tu marido, se robó a tu marido. Esa se acostó con mi marido, diría otra. Pero esta mujer iba al mediodía y Jesús pasó al mediodía porque tenía un asunto que arreglar con esa mujer. Escúchame, hay personas que de pronto hoy dirán, bueno, ¿yo en qué me puedo parecer a una mujer samaritana? De pronto que como debes dinero, te das la vuelta para no pasar por donde debes. ¿Aló? ¿Cuánto no le deben al pobre cachaco de la tienda y se dan cipote de vuelta? Amén. Le deben allá el expendio de carne. Ya no van a ese, sino del otro barrio. Pero Jesús también se te aparece porque quiere enseñarte algo espiritual. Amén. Para que no te tengas que esconder. Yo no sé qué es lo que te hace que te escondas. Tal vez te escondes por las peloteras que hay en tu casa. De pronto hay tanta pelotera en tu casa que cuando aparece en la misma iglesia el vecino, y el vecino que sí escucha los ruidos, entonces tú como que tratas de evadir a esa persona. Pero Jesús se le aparece y le dice, mira mujer, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tú tienes que entender algo. Yo soy el que te puedo dar de beber. Y el que toma de mi agua no le vuelve a dar sed jamás. Ella dice, tú eres un profeta. Y buscó a toda la gente del pueblo. Y vino y lo trajo a Jesús. Y empezó una gran predicación en esa región. A causa de una mujer que era señalada. Escúchame, no sé en qué área eres señalado. No sé si eres señalado en tu casa como la oveja negra de la familia. No sé si eres señalado en casa como el que nunca tiene, o el que siempre está enfermo, o el que pelea más. Pero ¿sabes? El Señor te está diciendo, hoy vengo a cambiar tu vida.
Pero si quieres que yo aparezca en tu vida, necesito que entiendas que yo soy espíritu. Aló. Y Dios es espíritu, me tienes que adorar en espíritu. Si me adoras en la lógica, no va a pasar nada. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia con la lógica? ¿Cuántos quieren arreglar los problemas con lógica? Es que yo necesito de esto. Si esto funciona así, entonces funcionaría bien. Eso es en tu lógica. ¿Cuántas mujeres quieren arreglar el matrimonio en la lógica? ¿Cuántos padres quieren ajuiciar a sus hijos en la lógica? Sí, hay que hacerlo en la lógica. Pero cuando la lógica falla, vamos a buscar al Dios Espíritu. Y el Dios Espíritu, si lo adoran en Espíritu, va a producir algo en ellos espiritual. ¿Cuántos necesitan un Dios espiritual? Vámonos al Juan capítulo 5. Les digo la verdad, dijo Jesús. Si alguien, otra vez vuelve a decir, les digo la verdad. Si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, oye y cree. Diga conmigo, oigo y razono. Así no funciona. Porque la Biblia dice, oigo y creo. Le digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado, porque ya ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Necesitamos a Cristo porque Él es el único que puede darnos vida eterna. El único, no hay otro. Pero para creer en que Él me puede dar vida eterna, tengo que creer en el que lo envió. ¿Y quién lo envió a Él? Dios Padre. Tengo que creer en Él. Jesús dijo, el que cree en Dios Padre cree en mí, y el que cree en mí cree en Dios. Porque Él, mi Padre y yo somos uno solo. Y alguien dice, pastor, no entiendo esa parte. No la entiendas, créala. Hay gente que trata de darle explicación a la Trinidad. Darle explicación a que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero Jesús dice que Él es el Padre, que Él es el Hijo, que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, pero que son uno solo. Dile que está a tu lado. Si razonas, te enredas. Créelo. Amén. Hay cosas que son de creencia. No es que yo no entiendo esto. Me parece ilógico. Vean, deja, por ejemplo, de cuestionar acerca de lo que está llevando a cabo el pueblo de Israel. Deja de cuestionarlo. Deja de dejarte llevar por lo que hablan aquellas personas necias. Usted simplemente crea, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y punto. La Biblia habla de dos pueblos de Dios. Uno, el pueblo de Dios por sangre, legítimo, que son el pueblo judío. Hebreos, judíos o el pueblo de Israel. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y el otro pueblo de Dios es aquel que fue adoptado. Tal vez usted es adoptado. Dígale que está a tu lado, creo que tú eres adoptado. Dios se adoptó. Si lo razonas, pierdes. Si lo crees, tienes vida eterna. Amén. ¿Por qué es tan jodido? Entre más la persona sabe, entre más la persona es estudiada. Por eso es que la gente dice, el evangelio es para los pobres, para los que no estudian. Porque razonan más. Amén. ¿Cómo razonar algo espiritual? Te pregunto. No se puede. Entonces la gente rechaza a Dios porque no lo encuentra. Y no lo encuentra porque lo busca físicamente. Cuando usted lo busque en espíritu, lo vas a encontrar. Porque Él es la palabra. En cada palabra lanzada lo encuentras. Yo sé que hoy
Jesús cada vez es más real a medida que yo he abierto mi boca en cada uno de los puntos y usted se ha dicho, wow, sí, Él es Jesús. Amén. Porque Él está en la palabra. Cada vez que se predica, Él es la palabra, Él es Jesús. La Biblia entera, dice la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo para hablar acerca de Jesús. Porque la palabra es Jesús. Y hay gente que ya viene, empieza a cuestionar a Jesús. Lo han cuestionado. Han cuestionado a Dios. Han dicho cosas como, si Dios fuera Dios, ¿por qué tantos niños muertos? ¿Por qué permite una explosión, una bomba, una invasión y que mueran ancianos, niños, mujeres inocentes? ¿Lo has escuchado? Y por estar escuchando muchas veces esas cosas, has cambiado tu opinión acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Que Él sea el que lo juzgue, porque Él dice en la Biblia que Él lo va a juzgar. No todo lo que hacen es correcto, pero no por lo que hagan cosas incorrectas deja de ser el pueblo de Dios. Pero los que somos adoptados, ¿dónde está la gente adoptada? Los que somos adoptados en el Espíritu, por Dios. Si hacemos lo incorrecto, ese sí vamos a perder el derecho a ser hijos. Amén.